Creía tenerlo todo. Por fuera la casa olía a pan recién hecho y a ropa limpia. La mesa siempre estaba puesta con cuidado, como si cada plato fuera una ofrenda silenciosa al orden que ella defendía. Laura se levantaba temprano porque le gustaba ver cómo la luz de la mañana colaba por las cortinas y pintaba de dorado los dibujos pegados en la nevera, el sol con rayos torpes que Sofía había pintado con cera. Sus manos, aunque agrietadas por el trabajo, sabían dar de comer, atar cordones y recoger cabellos que se escapaban con la prisa. Su marido, hasta hacía poco, era quien traía la calma a la casa. Su risa enaltecía las cenas y su teléfono era la llave que abría pequeñas puertas de seguridad. Y luego, una mañana, la llave no abrió la puerta de su vida. No hubo grito, no hubo pelea. Hubo un silencio que tenía nombre: ausencia. La taza de café enfrió en la mesa mientras la realidad se enredaba en los dedos de Laura. Mensajes sin respuesta. Una cuenta bancaria que mostraba números que dolían como un corte. La cama hecha pero vacía. Se quedó sola con 3 maletas invisibles que arrastraba cada hora. La vergüenza, la rabia y una pregunta que rebotaba como una pelota en la cocina. ¿Y ahora qué? Si te ha pasado algo así, si has sentido el cuerpo de tu casa intacto pero el hogar vacío, quizá ya conozcas esa sensación de caminar dentro de una vitrina donde todo parece perfecto, pero nada te pertenece. Laura conocía ese paso clavado en cemento. Fingir sonrisas para los vecinos, explicar con monosílabos a los niños que papá había tenido que marcharse. En la sobremesa intentaba que nada se rompiera, pero las cuentas se apilaban como cartas que nunca querías abrir. Las miradas de la gente no siempre saben sostener el dolor. A veces lo miran con curiosidad, otras con prisa. Y en el silencio del anochecer, cuando los niños dormían y las luces de la calle parecían algo lejanas, la casa sonaba a preguntas. Fue en ese espacio, en esa rendija entre el día que fue y la noche que no quería llegar, cuando la fe de Laura empezó a sentirse diferente. No se extinguió de golpe, se fue apagando como una vela a la que le colocas un vaso encima. No la soplas, pero el oxígeno escasea. Las oraciones, antes tan fáciles y naturales, comenzaron a salir trabadas, como si la garganta hubiera cambiado de mapa. «Dios, ¿dónde estás?», murmuraba, más con la lengua que con convicción. Intentaba repetir las palabras que le había enseñado su madre, frases hechas que antes eran puente y ahora eran eco. «Gracias por, perdona por, ayúdame a...». Pero muchas noches se quedaba sin saber a quién dirigirse en ese cuarto que olía a jabón y a miedo. La caída no fue instantánea, fue una suma de pequeñas renuncias. Laura aceptó horas extras en un supermercado cercano, atendió pedidos de bolsas, limpió suelos con las manos que solían acunar a Sofía. Se metía en el uniforme gris como quien se pone una coraza y siguió adelante. Por el día, el cuerpo parecía obedecer. Por la noche, el alma le reclamaba cuentas. Hubo jornadas en las que llegó a casa con las piernas temblando. El frigorífico no siempre tenía lo suficiente. Las noches sin dormir fueron muchas: planificar comidas, revisar facturas, contestar llamadas de números desconocidos que resultaban ser empresas, llorar en el baño porque así la pequeña no escuchara. A veces se quedaba despierta hasta que la calle dejaba de sonar, preguntándose si había fallado en algo, si de algún modo su valor como mujer y madre dependía de un contrato roto. Es terrible la soledad que no grita, una sensación de invisibilidad que se instala en la piel como un frío permanente. Si sientes que Dios te ha olvidado, escucha esto: no estás sola en esa sensación. No es pecado sentir que no hay respuestas.
Lo que sí importa es qué hacemos con ese vacío. Algunos se encierran, otros intentan llenar la ausencia con cosas que no calman. Laura probó de todo, y casi ninguna cura al instante. Empezó a aceptar ayuda cuando se le ofrecía, aunque le costara orgullo. Una vecina dejó un tupper en la puerta. Una compañera del trabajo le echó una mano con unos turnos, y una amiga la invitó a merendar una tarde sencilla, donde nadie preguntaba por el marido. Fue la gente, el contacto humano, la que sostuvo las cosas mientras ella recomponía los bordes de su vida. Un día, con las manos aún marcadas por el detergente y el sudor, Laura llegó a casa con la bolsa de la compra y una sensación de que, por una vez, quizá aquello podría funcionar. Abrió la puerta y el olor a pan se mezcló con el tenue aroma del aceite que había usado toda la semana. Sofía corrió hacia ella, con los rizos enredados y el delantal manchado de pintura, llevándole un dibujo donde el sol tenía más colores que el arco iris. «Mamá, mira, lo hice yo», dijo la niña con la boca llena de orgullo. En ese momento algo se tensó y algo se derretió. Laura tomó el dibujo y lo besó sin pensar. No todas las noches eran iguales. Había noches donde la angustia volvía como una marea y otras en las que la risa de sus hijos era suficiente para armar un refugio. Sin embargo, la sensación de estar al borde era constante. La economía, las miradas curiosas, la falta de respuesta de quien se había ido. A veces Laura se sorprendía a sí misma pidiendo no soluciones inmediatas, sino fuerzas para seguir. «No me des milagros grandes, dame fuerzas pequeñas», se decía ya en voz alta, casi sin esperanza de que esto fuera oración. En su mente, la palabra milagro sonaba enorme, como si fuera un tren que no iba a pasar por su calle. Pero no era la idea del prodigio lo que necesitaba. Era la posibilidad de que algo, aunque pequeño, cambiara la dirección de su camino. La ciudad seguía con sus rutinas indiferentes. Coches que pitaban, voces, el panadero diciendo «buenos días». Un jueves, saliendo del trabajo, tenía que llegar al colegio a las 4. Llevaba la bolsa con fruta, un bocadillo casero y la lista de las tareas del hogar en su cabeza. El día estaba gris y de vez en cuando caía una lluvia fina que pegaba los cabellos a la nuca. Fue entonces cuando vio al anciano. No era uno de esos encuentros que se siente venir. Apareció como si hubiera salido de un rincón del mercado, con la chaqueta remendada, ojos pequeños que brillaban con otra luz, y una cajita de cartón en las manos. Tropezó con una piedra del acerado y sus bolsas de plástico se abrieron como una herida. Unas manzanas rodaron, un bote de cristal cayó y se partió. Laura, que iba con prisa, dejó la bolsa y se arrodilló sin pensarlo, recogiendo piezas con los dedos que ya conocían el trabajo. Sofía, que la acompañaba, miró con curiosidad. El anciano se disculpó entre sollozos por la torpeza, y por un momento la escena fue tan simple que casi dolía en su honestidad. «No te preocupes», dijo Laura. «Puedo ayudar». El hombre tomó aire, alguien le ofreció dinero para las monedas que se habían rebotado, y en medio del intercambio, él le sonrió con algo que no era compasión ni lástima, sino una especie de reconocimiento. Cuando todo estuvo en calma y el suelo barrido con una servilleta vieja, el anciano dijo, casi en un susurro, «Guardaré esto para algo. Pero mira, hija, toma esta piedra». Antes de que Laura pudiera formular la pregunta, el anciano puso en su palma una piedra blanca, lisa, pequeña como una aceituna grande. Tenía la superficie pulida por el tiempo y por manos que no eran precisamente suyas. No había ningún símbolo, ningún grabado,
solo esa textura fría que parecía contener historias. ¿Para qué?, preguntó Laura, con la mezcla de sorpresa y suspicacia que nace cuando algo entra en nuestra vida sin permiso. «Para que recuerdes algo», respondió él. «Cambia tus quejas por gratitud. No es de mi madre ni de mi padre, es solo una piedra, pero que la mires cuando sientas que todo pesa». La frase le sonó extraña, como una consigna de feria. Cambia tus quejas por gratitud. No prometía cuentas pagadas ni curaciones. No era una receta ni un hechizo. Era una invitación. Y en ese momento, con la lluvia insistente y las manzanas todavía rodando en el pensamiento, Laura aceptó la piedra como quien acepta una incógnita. Lo que siguió no fue un estallido de confianza renovada. Fue más bien un respiro corto que no sabía si merecía. La metió en el bolsillo del abrigo junto a la lista del supermercado, consciente de que, por absurdo que pareciera, algo en ella había respondido al gesto. No era que creyera que una piedra fuera a solucionar sus cuentas, pero sí que el encuentro le había dado una palabra nueva: gratitud. Una palabra que no le exigía resultados inmediatos, solo una práctica, un modo de mirar. En casa, colocó la piedra en la mesa de la cocina, al lado del azúcar y del bote de lápices donde el dibujo de Sofía aguardaba la siguiente exposición en la nevera. La piedra blanca, pequeña, se veía casi ridícula en el centro de tanto desorden de facturas y recibos. Pero cuando Laura la tocó, algo en sus dedos respondió. No era fe pura y nítida, era un gesto humano, una intención frágil que quería ser probada. Esa tarde, mientras los niños jugaban en la sala, Laura se sentó en la cocina y su mirada se fijó en la piedra. Repitió la frase en voz baja, como quien enseña a un niño a pronunciar su nombre. Cambia tus quejas por gratitud. Pensó en todas las cosas que podía agradecer. Por poco que fueran, las tenía. Agradeció el día sin tormentas fuertes. Agradeció la voz ronca de Sofía cuando canturreaba. Agradeció que la vecina le había dejado un paquete de arroz. Agradeció que ese anciano, que ella ni siquiera conocía, hubiera tenido la delicadeza de dejar una palabra. No eran motivos para gritar de felicidad, pero sí pequeñas luces. Hubo quien diría que Laura estaba forzando una actitud, que fingir gratitud es una traición a la honestidad del dolor. Pero gratitud no era negar lo que había pasado, era decidir mirar también lo que todavía existía. No era un truco para conseguir lo que quería. Era una disciplina nueva que, poco a poco, empezó a ordenar su interior. A la primera semana, cuando pagó una factura con retraso y no tuvo más que cambiar hábitos, no hubo milagro. A los pocos días, recibió una llamada del colegio informándole que el tutor quería hablar. Le ofrecieron una ayuda para material escolar tras conocer su situación. No fue la ansiada solución a todo, pero sí una pequeña intervención que permitió respirar un poco. Mientras tanto, en el trabajo, Laura siguió siendo la mujer que recoge carros del supermercado con discreción, la que atiende con paciencia a clientes que a veces son ásperos. Pero notó cambios sutiles. Un jefe que antes la veía como alguien más, la miró con respeto, le ofreció un turno que pagaba mejor. Una compañera le dejó una notita en la taquilla. Si necesitas que recoja a los niños un día, dímelo. Pequeños gestos que, sumados, empezaron a construir una red que ella había pensado que no tenía. No lo atribuía todo a la piedra. Lo veía como la consecuencia de algo que había empezado con su decisión de mirar lo que había alrededor con menos acusación y más agradecimiento. Cada gratitud que pronunciaba era una semilla que la obligaba a buscar lo que crecía a su alrededor. Y sin embargo,
La vida no cambió de color de la noche a la mañana. Las noches de angustia seguían ahí. Había días de falta de dinero, de llamadas que no llegaban, de entrevistas de trabajo que no fructificaban. La gratitud no borraba las facturas, ni arreglaba el pasado. Lo que hacía era transformar su forma de responder. En vez de quedarse paralizada por la queja, Laura empezó a mover pequeñas piezas, a aceptar ayuda, a pedir apoyo sin avergonzarse, a admitirse débil y a la vez valiente. En medio de esa fragilidad cotidiana, la familia empezó a verse distinta a su alrededor. Cuando Laura decía gracias por cosas simples, la luz que llegó a tiempo, la mantequilla que no se había acabado, el abrazo espontáneo de su mayor, los niños respondían con el asombro de quienes descubren que hay un idioma que transforma. Sofía, que antes decía mamá en automático, comenzó a repetir gracias como quien aprende una palabra mágica que abre puertas invisibles. No fue inmediato ni perfecto. Hubo días en que el gracias sonaba forzado, pero lentamente se convirtió en costumbre. Laura lo celebraba en silencio cada vez que, sin que ella lo pidiera, uno de los niños daba las gracias con naturalidad. Pero la vida, con su manera tan inexplicable de equilibrar luz y sombra, no tardó en presentar otra prueba. En una tarde de finales de otoño, cuando el viento anunciaba frío y las ventanas empezaban a empañarse, Sofía se quejó de un dolor de garganta. Al principio Laura pensó que era una simple gripe, febrícula, un poco de decaimiento. Preparó un caldo, la arropó y la sentó en el sofá con una manta. Sus manos, ya acostumbradas a curar lo cotidiano, repitieron los mismos gestos. La toma de temperatura, el beso en la frente, la promesa de que al día siguiente iría al médico si no mejoraba. Esa noche, cuando Sofía estuvo más inquieta y su respiración sonó distinta, Laura se quedó despierta a su lado. Sostuvo la mano pequeña de la niña y sintió un frío que atravesaba huesos. El miedo que había estado contenido se abrió en ella. La posibilidad de perder algo que sí tenía frente a sus ojos. Fue entonces cuando la piedra blanca en la mesa de la cocina dejó de ser un objeto anecdótico y se convirtió en compañía tangible. La cogió con el pulgar y la apretó contra la piel, sin saber si lo que hacía era superstición o una oración sin palabras. «Gracias, Dios», susurró Laura, esta vez con una mezcla de petición y entrega. «Gracias por Sofía». No pidió fórmulas ni garantías, pidió presencia. No ordenó, sino imploró. No exigió. Dejó la puerta abierta a la ayuda, a lo que viniera. En el silencio de la casa, donde el reloj hacía un sonido áspero y los coches ya no pasaban, la oración se hizo humilde y real. No fue una declaración triunfante, sino una súplica que traía consigo el sabor del pan tostado y el sudor de días enteros. Laura, que había aprendido a agradecer lo pequeño, ahora pedía lo que de verdad importaba: salud para su niña. Las horas se estiraron lentas, hizo llamadas, explicó síntomas, pidió consejo a la vecina, envolvió la cabeza de Sofía en una bufanda. Y cuando llegó la mañana, con su luz blanda, decidió llevarla al centro de salud. Allí, mientras esperaba con la niña en brazos, la sala parecía una catedral de susurros, otras madres, otras esperas, otras historias. El corazón de Laura latía como un tambor desbocado. Lo que deseaba era algo sencillo y profundo: que su hija mejorara, que la respiración volviera a sonar a juego con la paz. No voy a decir que la piedra obró por sí sola, ni que la enfermedad se marchó por arte de magia. Eso sería traicionar la honestidad del relato. Lo que ocurrió es más sutil y,
a la vez más real. Hubo manos, manos médicas, manos que escucharon, manos que sostuvieron, que acompañaron a su hija. Hubo diagnóstico prudente, tratamiento prescrito y noches de vigilancia. Hubo, sobre todo, una mujer que aprendió a no esperar un prodigio espectacular para actuar. Aun así, en medio de la tensión, hubo un instante que Laura no olvidará. Después de una de las visitas al médico, cuando pensó en la palabra del anciano y miró la piedra que había guardado en el bolsillo, se la entregó casi sin pensar a Sofía. La niña la apretó entre los dedos, con esa fe sencilla de los niños que no necesitan comprender todo para confiar. «Es bonita», murmuró. No era una reliquia ni un amuleto, era un recordatorio de que en la vida hay cosas que podemos agradecer ahora, aun cuando la noche sea larga. Con la piedra en la mano de su hija, Laura sintió una paz tenue, pero real. No la paz del final de la historia, sino la paz de quien encuentra un punto de apoyo en medio del tambaleo. No puedo decir que la casa dejó de temblar, solo que, por un momento, hubo una ancla que la ayudó a no caer del todo. Si ahora te preguntas si la gratitud sirvió de algo en ese hospitalito y en aquellas noches, mi respuesta sería sí y no. Sí, en el sentido de que la gratitud convirtió la mirada de Laura, no en el sentido de que fue una varita mágica. La gratitud no le devolvió al marido, ni pagó todas las deudas, ni cerró las heridas del orgullo. Lo que sí hizo fue cambiar la manera en que ella respondía al mundo, buscar ayuda, aceptar la mano extendida, permanecer con su hija hasta que la respiración volviera a ser música. A partir de ahí la historia empezó a tomar una nueva tensión. La piedra, pequeña y blanca, dejó de ser solo una anécdota. Se convirtió en un símbolo en la casa. Los niños la tomaban a veces para jugar, otras la usaban como marcador en un libro. Laura la colocó en la repisa, junto al dibujo del sol y a una vela que encendía en noches difíciles. Cuando miraba la piedra, recordaba la frase: «Cambia tus quejas por gratitud». No era una fórmula mágica, era una puerta hacia la práctica diaria de agradecer. Sin embargo, la vida guardaba todavía sorpresas que Laura no había pedido y que no cabían en su lista de agradecimientos cotidianos. Algunas eran momentos de luz que aparecían donde menos se esperaba. Una propuesta de trabajo para cuidar la limpieza de una pequeña oficina, una invitación a participar en un taller gratuito sobre gestión doméstica que ofrecía el centro cívico, el gesto de una clienta que dejó un billete extra. Otras eran sombras que no se anunciaban, una llamada de la escuela por un problema administrativo, un retraso en el cobro del subsidio, una noche en la que los niños despertaron con pesadillas y ella, sin fuerzas, les contó historias hasta que el sueño volvió. En ese ir y venir, la palabra agradecimiento empezó a permear la casa. No era que Laura ya no sintiera miedo. Lo que pasaba es que aprendió a nombrarlo y luego, deliberadamente, a buscar una cosa por la que estar agradecida. Fue un ejercicio silencioso y cotidiano, decir gracias por un café caliente, gracias por una sonrisa en el bus, gracias por una luz que no se apaga. Ese gesto no vendió los dolores, pero cambió los lentes con que los miraba. Hubo quien le dijo que eso era autoayuda barata. Otros pensaron que era ingenuo. Pero la realidad es que cuando alguien, con manos cansadas, decide cambiar la queja por una palabra de gratitud, algo en su espíritu se moviliza. No es una garantía, es una disposición. Es abrir la puerta a que sucedan encuentros que no planificaste, a que aparezcan manos amigas, a que el acceso a recursos que parecían lejanos se vuelva posible. No porque la palabra lo merezca,
sino porque esa palabra la hace actuar de modo diferente. Y, sin que ella lo supiera todavía, esa nueva mirada iba a empezar a tejer la trama de acontecimientos que vendrían después. Pequeñas cosas, actos sencillos de bondad, oportunidades laborales y gestos de comunidad que parecían casuales y que, en el fondo, eran la forma en que alguien cuida a alguien más. Laura, con la piedra a la vista y la gratitud como práctica, no dejó de luchar. Dejó de luchar sola. En las semanas que siguieron, aunque la incertidumbre seguía presente, hubo señales que comenzaron a dibujar un mapa distinto, una oferta temporal en la que la contrataron para limpiar unas oficinas del turno de tarde que pagaba mejor. Una vecina que le consiguió una entrevista con una conocida para un trabajo de residencia. Un voluntario del centro cívico que le habló de una línea de ayuda para madres en apuros. Todo pequeño, todo fragmentario, pero cada fragmento era un paso, y en cada paso, Laura volvía a decir gracias, no como una fórmula, sino como una forma de nombrar lo que recibía. Pero la historia no está completa. Ningún gesto, por grande que sea, borra las cicatrices de una vida. La gratitud no convierte la lucha en un paseo. Lo que hace es transformar la manera en que nos movemos en ella. Nos hace más atentos, más humildes, más capaces de recibir ayuda sin vergüenza. Y cuando la ayuda llega, a veces viene en forma de personas que reconocen el cansancio y se arremangan para ayudar. La comunidad se fue articulando alrededor de Laura de maneras que ella no había previsto. Justo cuando parecía que podía respirar con cierta continuidad, la vida volvió a ponerla a prueba de una forma que exigía no solo gratitud, sino fe. Sofía, que había tenido aquel episodio de garganta, empezó a mostrar síntomas que alarmaron. Una tos persistente, fiebre que no remitía del todo, la voz que se hacía frágil. Laura, que ya había aprendido a ponerse en pie con esfuerzo, sintió cómo su corazón se encogía ante la posibilidad de perder algo que era su ancla más dulce. Fue en esas noches largas, con la casa en un silencio que pesaba más que nunca, cuando la piedra blanca volvió a ser compañera. La buscó en la repisa y la apretó con fuerza. Habló en voz baja, sin teatralidad, sin prometer resultados ni exigir milagros. Su oración fue simple y desgarrada a la vez. Señor, si estás aquí, acompaña a Sofía. No sé por qué ocurren las cosas, pero confío en que no nos dejarás solas. No mandó nada ni pidió garantías. Solo dio su pequeño corazón y lo dejó en manos más grandes, tan reales como su miedo y su amor. En el umbral de esa nueva tensión, con la casa preparada para la espera y la ciudad indiferente más allá de las ventanas, Laura no supo todavía cómo terminaría todo. No tenía respuestas. Tenía, eso sí, la decisión de mirar lo que tenía, una piedra que le recordaba practicar gratitud, manos amigas que la ayudaban, una comunidad que comenzaba a responder, y una fe, menuda y a veces quebrada, que buscaba sostén. Si ahora estás viendo esta historia desde tu propio lugar de preocupación o desamparo, quizá te preguntes qué viene después. Esa pregunta se queda, por ahora, en el aire, como la respiración contenida antes del siguiente paso. La puerta que abrió el anciano con una frase sencilla no cerró la noche, la hizo más habitable. Lo que está por venir tendrá que ver con cómo esa práctica se convierte en acción y cómo los pequeños milagros, esas intervenciones cotidianas que no siempre entendemos, se van presentando cuando alguien, cansado, decide seguir adelante y agradecer. Si esta historia te toca de alguna manera, si reconoces en Laura un reflejo de tu propio cansancio o de tu propia esperanza, comparte en los comentarios una palabra. Sigo creyendo.
no es una promesa de que todo se arreglará al instante. Es una señal de que no estás solo en la lucha. Porque a veces, saber que otros también siguen creyendo es la ayuda más tangible que podemos recibir. La mañana en que les dieron el alta, el aire parecía más sencillo. No era que la ciudad hubiera cambiado, sino que algo en la casa de Laura se había reorganizado para acoger otra respiración. Volvieron con la mochila pequeña del hospital, el peluche con una oreja remendada y una historia menos aguda que la que había empezado. Sofía volvió a reír con las mismas ganas domingueras, como si hubiera recuperado una partitura que le habían devuelto. Laura la vio dormir aquella primera noche en casa, con la tranquilidad de quien ha resistido una deriva y reconoce, con sorpresa y gratitud, el hecho de haber continuado. Las semanas siguientes no fueron un perfecto atardecer, sino un tejido de días, controles médicos, medicamentos, cuidados, preguntas que volvían a emerger y se respondían con gestos. Laura continuó con sus turnos en la oficina, que le había dado más luz, y poco a poco la nómina fue dejando de ser una nota temblorosa para convertirse en una línea que podía planificar. No llegó todo de golpe. Hubo facturas que se demoraron y tardes en las que apretó el presupuesto como quien cierra un puño, pero también hubo correos que anunciaban contratos temporales y llamadas que ofrecían pequeñas oportunidades. Cada una de esas noticias fue recibida con la misma sorpresa contenida. No era magia, era suma de pasos. En el trabajo, su jefe, el hombre que antes la había mirado de otra manera, acabó por confiarle tareas más estables. No se trató de una promesa grandilocuente, sino de una conversación honesta en la que se valoró su constancia y su disponibilidad. Un contrato indefinido llegó meses después, casi tímido, como una carta que te devuelve la dignidad del pago regular. Para Laura, aquello significó algo práctico: seguridad para pagar la renta con más tranquilidad, poder planificar el curso escolar y, sobre todo, un espacio para respirar sin la angustia constante de la llamada que no llega. Fue fruto de su trabajo, de su perseverancia y también de las manos que, desde antes, la habían sostenido sin ruido. La comunidad que la rodeaba se volvió un entramado visible. La vecina del tercero dejó apuntada su disponibilidad para cuidar a los niños si Laura tenía un turno imprevisto. La amiga que la invitó a merendar se convirtió en quien la atendía cuando había que rellenar formularios administrativos. El centro cívico le ofreció la formación que mencionaron en cartel, y en ella encontró no solo habilidades nuevas, sino también rostros conocidos que compartían su historia de pequeñas batallas. Todo eso no borró el dolor ni la marca del abandono, pero hizo que la lucha dejara de ser solitaria. Con el paso del tiempo, Laura aprendió a decir no cuando algo amenazaba su paz, y sí cuando una oportunidad le ofrecía no solo ingresos, sino también crecimiento. No fue fácil. La seguridad que había perdido no se recupera con rapidez, y existe una constelación de detalles que necesitan tiempo para recomponerse. Los papeles, los trámites, la confianza propia, pero la gratitud, que al principio fue una práctica casi forzada frente a la piedra blanca, se convirtió en una brújula que le ayudaba a elegir. Cuando la gratitud nació no como negación del dolor, sino como reconocimiento de lo presente, Laura pudo actuar con más claridad. Hubo un episodio que la marcó, un día lluvioso, en el que volvió a casa con las manos heladas y la cartera más ligera de lo habitual. Se encontró con una madre en la parada del autobús que lloraba en silencio porque no tenía dinero para el billete que llevaría a su hijo al médico. Laura, no sin dudar,
sacó el último billete que le quedaba y se lo dio. Fue un gesto sencillo, casi impulsivo, pero en él se cerraba un círculo que había empezado con la piedra blanca. La gratitud llevaba a compartir, y compartir abría caminos para recibir. La mujer la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, y le susurró un «gracias», que tembló como si fuera la única palabra capaz de sostener todo un día. Laura sintió que no le sobraba nada, todavía había cuentas, pero que esa pequeña decisión la hacía coherente con algo más grande que su propio miedo. Aquellas tardes en las que la casa parecía ligera y otras en las que el silencio volvía a pesar, Laura enseñó a sus hijos una lección que no estaba en libros: dar las gracias por lo que se tiene y, sobre todo, pedir ayuda cuando la carga es demasiado. No les dijo que fueran felices a toda costa, sino que aprendieran a nombrar: gracias por la sopa caliente, gracias por el abrazo, gracias por el rato de dibujo. A veces el gracias surgía como un acto de educación, pero en otras ocasiones era un descubrimiento natural de los niños. Sofía, con su voz aún un poco ronca después de la enfermedad, era capaz de detener un juego y mirar a su madre como quien reconoce un puerto. Ver a sus hijos repetir la palabra le daba a Laura la sensación de que algo más que las cuentas estaba transmitiendo. Una forma de ver la vida. La gratitud transformó también su relación con el cuidado propio. Antes, cuidarse era un lujo. Ahora era una necesidad para poder estar bien para los demás. Empezó a sacarse ratos pequeños, una caminata cuando los niños estaban en el cole, una visita al médico para revisarse sin miedo, una taza de té en silencio al caer la tarde. No eran celebraciones ostentosas, sino medidas de respeto personal. Y ese respeto fue la base de decisiones más firmes, como poner límites con quien la había lastimado. El marido que se fue envió, meses después, una carta pidiendo perdón. No era una súplica melodramática, era una misiva que pedía una posibilidad de arreglo, o al menos un diálogo. Laura la leyó con las manos temblorosas y la guardó en un cajón sin responder de inmediato. No hubo confrontación pública ni escenas de reproche. Hubo, en cambio, una decisión tomada en silencio. Su prioridad era la integridad de sus hijos y la seguridad de su hogar. Puede que, con el tiempo, hubiera posibilidades de encuentro sano. Puede que no. Lo que Laura supo con claridad, y esto fue fruto de su paso por la fragilidad, es que la reconciliación no se improvisa ni se permite a costa de volver al lugar donde se perdió la dignidad. Se trató, una vez más, de poner límites con amor y de elegir lo que mejor cuidaba a los suyos. Los pequeños milagros siguieron apareciendo, no como prodigios aislados, sino como una red de favores. Una clienta dejó un billete en la mesa del trabajo como propina y no supo bien por qué. Un responsable de recursos humanos que había visto su actitud en el centro cívico la recomendó para un puesto en una empresa donde el ambiente era más flexible. Un antiguo compañero llamó para dar pistas sobre una oferta que encajaba con sus horarios. Cada uno de esos sucesos no era garantía de un final feliz, pero sumaban. Lo que más sorprendía a Laura no era ese conjunto de coincidencias aparentemente benevolentes, sino su propia respuesta ante ellas. La gratitud que brotaba, primero silenciosa y luego más explícita, cambió la manera en que las oportunidades se anclaban en su vida. Con el tiempo, pudo pagar un curso de fin de semana que le permitió mejorar su currículum. Al terminarlo, una empresa pequeña la seleccionó para tareas de limpieza y mantenimiento en horario compatible con el colegio. No era un puesto que la hiciera brillar en titulares,
pero sí le ofrecía estabilidad y un trato humano. De allí fue escalando. Su constancia, su dedicación y esa actitud serena que ya no ocultaba el cansancio, atrajeron la confianza de quienes trabajaban con ella. Meses después, recibió una propuesta para encargarse de una pequeña coordinación. El sueldo no la haría millonaria, pero sí suficiente para respirar con más calma. Hoy se puede decir que su economía mejoró gradualmente por una combinación de esfuerzo, ayuda comunitaria y oportunidades que supo aceptar. No fue la gratitud la que la hizo ganar aquel puesto, pero permitió que ella estuviera en actitud de recibirlo. La verdadera transformación, sin embargo, fue interna y cotidiana. Laura descubrió que agradecer no era un truco para que todo saliera bien, sino una práctica que la mantenía en movimiento. Cuando las noches eran oscuras, la gratitud no le prometía respuestas, pero le señalaba pequeños motivos. Un amigo que llama, un día sin fiebre, una vecina que deja pan. Esas pequeñas luces no garantizaban que todo iría bien, pero hacían que su mirada se abriera hacia las manos que la sostienen. Con esa mirada fue capaz de tender la suya a otros. El día en que decidió devolver un favor a la comunidad, llegó como algo natural. En el mercadillo del barrio vio a una mujer joven que trataba de calmar a su hijo, con la expresión de quien ha dormido poco y trabaja más aún. La madre parecía al borde de la rendición. La bolsa, llena de verduras a medio pagar, el carrito del bebé mal cerrado, los ojos enrojecidos. Laura reconoció en esa mujer espejos de su propia historia. Se acercó, compró la bolsa más cara de lo que le permitía el presupuesto y le dijo: «Hoy te invito yo». La mujer primero la miró con ojos desconfiados, luego con una emoción contenida que solo necesitó un segundo para alzarse. «No sé cómo agradecértelo», dijo con voz quebrada. Laura le respondió con una sonrisa: «Dímelo cuando puedas, y si algún día necesitas algo concreto, házmelo saber». No hubo solemnidad ni cámaras. Hubo un acto sencillo que selló lo que ya había sucedido en su interior. La gratitud, libre de cálculos, se transforma en generosidad. Esa práctica se volvió contagiosa. En el centro cívico coordinó una pequeña campaña de recogida de ropa para madres solas. No fue un gran proyecto con financiación millonaria, sino reuniones con vecinas, con gente del barrio, con voluntarios que ofrecían su tiempo. Laura aportó lo que pudo, su experiencia, su energía y su testimonio. Allí contar su historia no fue un reclamo, sino una invitación a la comunidad para ponerse en marcha. Ver a personas aportar una manta, una silla o unos biberones cambió la manera en que ella entendía el milagro. El milagro no era un evento celestial que cae sin manos, era la suma de manos que se acercaban y acciones que se tejían. Mientras tanto, Sofía fue creciendo en esa atmósfera. La niña tomó la costumbre de regalar dibujos en los que el sol estaba siempre presente, grande, sin exageraciones artísticas, pero con una sinceridad que dejaba huella. En uno de sus dibujos aparece una piedra diminuta pintada junto al sol, como si fuera la compañía que nadie nombra y que siempre está. Laura colocó ese dibujo en un marco y lo puso en la repisa, donde antes estaba la piedra blanca. La imagen le hablaba de continuidad. La práctica de agradecer pasaba de generación en generación, no por imposición, sino por imitación. Hubo un gesto simbólico que cerró una etapa y abrió otra. Una tarde de primavera, Laura sacó del cajón de los tesoros una pequeña caja de cartón. Dentro no estaba la piedra original. Esa seguía en la repisa como testigo de lo vivido, sino otra,
pulida por ella mismo en una excursión con los niños a la orilla del río. La había elegido con cariño, pensando en que los símbolos funcionan mejor cuando no se les confunde con objetos de poder. Acercó la caja a Sofía y le dijo: «Cuando sientas miedo, toca esto y recuerda que hay muchas manos a tu alrededor. No es que la piedra cure sola, es que te recuerda agradecer y pedir ayuda. Ese es su trabajo». Sofía la miró como quien recibe una herencia de confianza y, sin hacer preguntas complicadas, la aceptó. No era una reverencia a un amuleto, era el traspaso de una costumbre que vinculaba atención, memoria y palabra agradecida. Con el tiempo, Laura llegó a un punto en el que tenía la confianza suficiente para devolver la piedra que le había dado el anciano, no la original física, sino la idea, en forma de un gesto hacia otro. En el mercado, meses después, vio a una mujer que había estado ausente en los últimos días. Se la veía delgada, con manos que traicionaban horas duras. Laura, que ya no era la misma mujer que se doblaba sobre el carrito sin mirar a nadie, se acercó y le dijo: «Sé que a veces todo pesa, toma esto». Abrió la caja y dejó en la mano de la otra una piedra parecida y añadió: «No es mágica, es un recordatorio. Cambia tus quejas por gratitud, y si necesitas azúcar, dime y te la traigo». No fue un gesto teatral, sino un pase de antorcha. La mujer apretó la piedra como quien recibe una promesa de coherencia humana más que un hechizo. Ese acto cerró el círculo de la historia. Aquello que le había sido dado en un momento de fragilidad pasó a ser algo que ella podía multiplicar. No era un objeto que genera milagros por sí mismo, sino un artilugio simbólico que sostenía una práctica. La piedra viajó de mano en mano como excusa para recordar que hay que mirar, nombrar y agradecer. Y con cada traspaso la comunidad se fortalecía un poco. En la noche de una fiesta pequeña que organizaron en el centro cívico para celebrar las pequeñas conquistas del barrio, Laura subió a hablar frente a un grupo modesto. No hizo un sermón ni una lección magistral. Contó su historia con la honradez de quien sabe que la vida duele y que la gratitud no lo elimina todo. Habló de noches sin voz y de mañanas con pan. Habló del anciano y de la piedra, pero aclaró con total naturalidad que la piedra no es talismán, que lo importante es la práctica, no el objeto. Antes de bajar, dijo algo que resonó. No podemos prometer milagros a quien sufre, pero sí podemos prometer manos, y a veces eso basta para empezar a sanar. La gente la aplaudió con simpleza, y en los ojos de algunos se percibió una esperanza tenue. Al volver a casa, con los niños en la cama y la casa exhalando el sueño, Laura se quedó un rato mirando la repisa, donde reposaban el dibujo de Sofía y la piedra original que le había entregado el anciano. Pensó en todo lo que había pasado: la caída, el encuentro, la enfermedad, las noches sin respuesta, la sucesión de pequeños favores, los contratos, la generosidad con otros. No todo estaba resuelto, y quizá nunca lo estaría, pero había algo que sí había cambiado de manera definitiva: su forma de estar en el mundo. Había aprendido a agradecer en voz alta, a pedir ayuda sin vergüenza, a aceptar que la comunidad es una trama de reciprocidades. Antes de apagar la luz, Laura se arrodilló junto a la cama de Sofía, tocó la frente de su hija y murmuró una oración sencilla, la misma que ahora había hecho suya, con menos teatralidad y más hondura. Señor, gracias por este día y por las manos que nos han sostenido. Dame coraje para seguir andando y para ser mano cuando otro lo necesite. No pidió explicaciones ni garantías. Su voz fue una entrega.
Para ella la gratitud ya no era una técnica, era una forma de estar atenta, de abrirse a lo que vendría, de reconocer que Dios obra a través de personas e imprevistos. Si estás ahora mismo en medio de una noche que parece no tener salida, permíteme decirte lo que Laura aprendió. La gratitud no borra la oscuridad, pero te regala una linterna con baterías cambiables. Es posible que primero tengas que sostener esa linterna con manos temblorosas, pero con el tiempo verás que su luz te permite alcanzar una puerta, una mano, una oportunidad. No prometo que el camino será fácil ni que recibirás lo que esperas. Si te digo, desde esta historia, que abrirte a agradecer y a ayudar convierte la espera en un lugar más habitable. Al final, la prenda más valiosa que Laura conservó no fue una cuenta bancaria más abultada ni la atención de quien la dejó, sino la costumbre de dar gracias y de compartir. Esa costumbre permitió que su vida se llenara de pequeñas intervenciones que, sumadas, parecían milagros. No porque la gratitud sea una fórmula mágica, sino porque transforma la mirada y mueve a las manos. Quiero dejarte con una oración breve. Señor, te damos gracias por las manos que se acercan, por las puertas que se abren, por las personas que sostienen cuando la vida pesa. Enséñanos a agradecer en los días buenos y a buscarte en los malos. Que aprendamos a ser manos para otros sin esperar nada a cambio, y que tu presencia sea real en nuestro cansancio. Amén. Si esta historia te ha tocado, comparte con alguien que esté pasando por un desierto. Suscríbete o sigue para más relatos de esperanza y deja en los comentarios una palabra. Sigo creyendo, para que otros sepan que no caminan solos.